Hola, ¿qué tal? Hoy en este tutorial vamos a continuar con el tutorial anterior y bueno, eh, vamos a ver en primer lugar cómo memorizamos las recetas. Quedamos, les recuerdo que aquí tenemos una serie de botones eh, en donde con fórmula 1, fórmula por 1, fórmula por 5, fórmula por 10 memorizamos eh, el número que se va a sumar al tanto por ciento en rojo, en verde o en azul en función del botón que pulsemos, de rojo, verde y azul, cada vez que pulsemos el botón. Después no fórmula nos va a eliminar estas tres memorizaciones, el fórmula por 1, por 5 o por 10, y eliminar receta nos va a eliminar estos tres tantos por ciento. Bien, partiendo de esa base, he hecho el programa del TIA Portal de la siguiente forma. En el programa del TIA Portal, en primer lugar, bueno, pues he hecho la parte de las recetas y el resto del programa lo he dejado preparado sin programar para hacerlo en el siguiente video tutorial porque entiendo que se va a alargar. Entonces, bueno, pues tengo en primer lugar en el DBMEM, este sí que lo he preparado ya entero. En entradas tengo como ya se pueden observar en las entradas digitales y demás, eh, las variables. Entonces está en emergencia, rellenador abajo, arriba, fotocélula 1, 2, el armario eléctrico, tengo el interruptor general, la seta, pulsador de marcha, pulsador de paro, pulsador de rearme y después tengo los botones que estos al crear los números de entradas en el, en la programación por bloques no aparecen en pantalla los nombres, ¿vale? En la pantalla de Machine Simulator, en la zona de entradas y salidas. Pero bueno, ahí están. Los he creado botón 1, o sea, por 1, por 5, por 10. Y después el rojo, el verde y el azul para incrementar o para sumar los valores por 1, por 5 o por 10 o los 3 o 2 de ellos, y el botón elimina para eliminar el tema de la receta. Recordemos que el botón para poner esto a cero, los por 1, por 5, por 10, lo hace directamente en Machine Simulator. Esto en cuanto a entradas digitales. En cuanto a salidas digitales, tengo tanque rojo, electroválvula de llenado, de vaciado, el verde lo mismo, el azul lo mismo y el de mezcla igual. Después el agitador, que es para el agitador del tanque de mezcla, las cintas, que ya sabemos que es lo que nos va a traer los botes al sitio y lo que nos los va a sacar, el rellenador de caja, bajar, subir, cinta velocidad lenta y rellena el bote. En cuanto al armario eléctrico tenemos el ON, que es el interruptor general, el pulsador de marcha, el de paro, el de rearme y sirena. Salidas analógicas tenemos la receta, el tanto por ciento en el tanque rojo, verde y azul. Después también para el tema de los textos que he colocado de los mensajes, la etapa del armario, la etapa de la mezcla y la etapa de llenado de bote. Lógicamente todas las salidas analógicas en comunicación de TIA Portal con el Machine Simulator lo que acepta son números reales, con lo cual están definidas como reales. Después, en cuanto al GraphZ, ya tengo preparados el del armario eléctrico, son las etapas de 0 a 4, como ya vimos, ¿vale? Que la etapa 0 sea sin tensión, la etapa 1 en emergencia activa, la etapa 2 esperando rearme, la etapa 3 parado y la etapa 4 en marcha. Después tenemos en el armario, en el nodriza,
que será el de relleno, las etapas del 0 al 9, ¿vale? Que estas no visualizo ningún mensaje. En el de mezclas, las etapas del 0 al 9, que sean el 0 es en reposo, el 1 espera niveles en tanque de acopio, el 2 calcula mezcla, el 3 dosifica rojo, el 4 dosifica verde, el 5 dosifica azul, el 6 espera tiempo de mezcla, el 7 mezcla lista, da la señal de mezcla lista, el 8 vaciando y el 9 espera fin de relleno de bote. Y después etapa hecha pues para saber que una etapa se ha hecho. En el llenado de botes, la etapa de 0 al 9, bueno, y lo mismo. Y en la de receta, de la 0 a la 6, y que está hecha, ahora lo veremos, y función receta de la 0 a la 7, y ahora lo veremos. ¿Vale? Bien, después fin función de fórmula, mezcla preparada, todo esto lo vamos a usar en el programa. Entonces, bueno, de aquí tenemos las entradas y salidas que como hemos definido, pues bueno, pues aquí están. El armario en emergencia, como es normalmente negada, le he puesto que no, ¿vale? Podía haberse lo hecho directo y poner el contacto de forma negada con respecto a lo que lo uso. El rellenador abajo, arriba, tal, o sea, todas las entradas digitales, todas las salidas digitales, todas las entradas analógicas y todas las salidas analógicas, ¿vale? Que en cuanto a las salidas, pues están las etapas estas de armario, de mezcla y tal, y bueno, los tantos por ciento en la receta de los tanques rojo, verde, azul. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, en comunes tengo esto de los cuales solamente voy a usar tempo on, no voy a usar más, pero ahí los dejo. Y en procesos, bueno, lo he puesto en programa A, tengo general, de armario, este es el de armario. Hoy vamos a ver el de armario y los de receta. Estos los tengo preparados, los de proceso. ¿Vale? El proceso nodriza, el proceso de mezcla, el proceso de llenado de botes, estos los tengo sin programar. Entonces, desde el main llamaré solamente a estos tres. Al general del armario, a receta y a función receta. Vamos a ver en el main, como les llamo, bueno, entradas digitales, como siempre, general A y receta. Y desde receta llamaré a función receta. Después estos los tengo preparados, ¿vale? Como vemos están sin llamar y ya está. Vale, entonces vamos a ver el de receta, perdón, generar armario primero, que bueno, es más o menos como siempre, normalmente más o menos, pues primero se pone en la etapa 0, ¿cuándo se pone? Pues cuando falla el interruptor general en el principio de etapa o cuando no hay ninguna etapa. De la etapa 0, en la etapa 0, ¿qué es lo que ocurre? Que está sin tensión. Entonces, en el momento que se le pone el interruptor general, se pasa a la etapa 1. En la etapa 1, ¿qué ocurre? Que está en emergencia activa. Entonces, cuando no hay seta ni hay en emergencia, que en emergencia recordemos que nos lo da el propio Machine Simulator, la aplicación que había ya hecha, entonces me voy a la etapa 2, cuando desaparecen estas condiciones. En la etapa 2 está esperando rearme, entonces cuando pulsa rearme me voy a la etapa 3. En la etapa 3, que está parado, lógicamente una vez que rearma está parado, cuando pulsa en marcha se va a la etapa 4. Y en la etapa 4 que está en marcha, cuando se pulsa el 4 se vuelve a la etapa 3. Y así se quedará entre la 3 y la 4, a no ser que ocurra pues una seta o fallo del interruptor general. Después, en la etapa 2, la 3 o la 4, cuando viene una seta o simplemente está en emergencia, se nos va a la etapa 1 nuevamente. Bien, y si viene interruptor general, pues entonces por aquí se nos irá a la etapa 0.
Vale, las activaciones. Cuando no está en la etapa 0, es decir, cuando hay tensión, se nos pone el piloto en on activo. En la etapa 1 y en la etapa 2 se nos activa la sirena porque todavía no está listo para funcionar. Está esperando bueno, pues que no haya alarmas y que se nos pulse el rearme. Si está en la etapa 2, el piloto del rearme pues se nos va a activar y desactivar una vez por segundo. En la etapa 3 y en la etapa 4 el piloto de rearme van a estar fijos, como que está listo para funcionar. Después en la etapa 3 se encenderá el piloto de paro, el que está en paro, y en la etapa 4 el que está en piloto de marcha. Y ahora, para el tema de los textos de Machine Simulator, de los textos de las etapas, entonces en la etapa 0 pone un 0 en etapa armario y así sucesivamente hasta la etapa 4, que pone un 4 en etapa armario. ¿Por qué 0.0 y 4.0? Pues porque estos son números reales, con lo cual tiene que llevar decimal, si no nos daría error. Bien, esto en cuanto al armario. En cuanto a la receta, primero inicializamos. ¿Cómo inicializamos? Bueno, pues en el primer ciclo o si no está encendido el piloto de on, o bien si está la sirena activa, es decir, que está el armario en las etapas sin tensión, la 0 en emergencia activa, un 1, ¿vale? O esperando rearme en 2, entonces la receta no la va a recoger, se pone a 0 la etapa, ¿vale? Después, el control en la etapa 0 siempre se pone a la 1, en la etapa 1 está esperando a que haya terminado las activaciones de la etapa 1. Una vez que las ha terminado, mira a ver la seta de emergencia cómo está. Depende de si está activa o no, se nos va a la etapa 2 o a la etapa 3, quitándose la etapa 1. Vale, la seta. ¿Por qué la seta? Pues porque en un caso se nos va a nos va a quitar los valores de la receta, ¿vale? Por eso salto a una etapa a otra. En la etapa 2, cuando he hecho ya las activaciones de la etapa 2, se nos vuelve a la 1, que es en el caso de que esté pulsada la seta de emergencia, que es cuando en la etapa 2 vamos a poner los valores de la receta a 0. En la etapa 3, cada vez que se pulsa el botón de rojo, se nos va a ir a la etapa 4. Si de la etapa 3 se nos pulsa el botón de verde, se nos va a ir a la 5, y si se nos pulsa el botón de azul, se nos va a ir a la 6. Lógicamente, yéndose desde la 3, claro, la quita. Luego en la etapa 4, claro, una vez que se pulsa hay que despulsar. Vale, pues cuando el botón rojo se despulsa y además ha terminado de la función receta, ¿vale? Entonces pasa a la etapa 1. Lo mismo en la etapa 5, cuando haya terminado de pulsar el botón verde y haya terminado de ejecutar la función receta. Se nos va a la 1. En la función receta lo que haremos será justamente sumar en función del botón que nos llegue para la receta del rojo, del verde o del azul. Después ya en activaciones, en la etapa 0 y en la 1, bueno, pues pone hecho, aunque realmente, perdón, quita hecho. En la etapa 2 pone hecho, cuando está en la etapa 1, 0, 1, 2, 3, quito hecho y pongo, me voy a la etapa 0. Correcto. Y ahora aquí, cuando está en la etapa 4, llamaré a la función receta con el botón rojo activo, en la etapa 5 con el botón verde activo y en la etapa 6 con el botón azul activo. Y después esto
va independiente de... no me va... me da igual la etapa. Bueno, me da igual la etapa, no. Con el botón elimina me da igual la etapa, lo hace siempre. Y con la etapa 2 pone a 0 lo que son las memorias de los tantos por ciento de las recetas para el tanque. ¿Vale? Ahora vamos a ver en función receta cómo incrementa o cómo suma en función de lo que hay. Vale, en receta, lógicamente, como han podido ver, tenemos como entradas el botón rojo, verde, azul. Vale, y ya no hay nada más en las variables de la función. Bien, que como es una FC, esas variables, bueno, aquí no podríamos guardar ninguna variable, con lo cual solo tenemos o de entradas o de salidas, no tenemos más. Y como no nos hace falta más, pues utilizo esta función, porque además solamente se pasará una vez y ya está. Cuando quiero decir que solamente se pasa una vez cuando el resultado está hecho ya. Bien, en la etapa 0 lo pongo a la etapa 1 e inicializo el resto de las etapas. En la etapa 1, si está pulsado, porque no es si pulsan, sino si está pulsado el botón por 1, entonces se va a la etapa 2, y si no, se va a la etapa 3 y dice que está hecho. En la etapa 2, no, perdón, y quita que está hecho. Espera a que esté hecho, quiere decirse que cuando va a la etapa 2 va con hecho a 0 y cuando se haya ejecutado lo habrá puesto a 1. Entonces se va a la etapa 3. De la etapa 3, con el botón por 5, hace lo mismo que en la etapa 1, pero en lugar de con el botón por 1, con el botón por 5. Si está memorizado 5, pues le va a sumar 5. ¿En donde? En la etapa 4. Y si no, pues se irá a la etapa 5 e inicializa el hecho también. En la etapa 4, cuando esté hecho, se va a la 5. En la 5 mira el x10, el por 10, ¿vale? Entonces se va a la 6, si está el por 10, aquí añadirá, y en la 7 simplemente pasará. Y después en la 6, cuando esté hecho, pasará a la 7. Y en la 7, pues en la 7 se termina. En la 7 se termina. Entonces aquí, en las etapas pares, digamos, en la 2 calcula la receta y una vez que la ha calculado, calcula la receta para el botón por 1. En la 4 calcula la receta para el botón por 5 y en la 6 calcula la receta para el botón por 10. Y en la 1, en la 3 y en la 5 lo que hace es en función del botón va a ir a calcular la receta o pasará a lo siguiente. Ahora, activaciones. En la etapa 2, recordemos que es el botón por 1, lo que va a hacer será sumar 1. ¿A quién? Vale. Si no ha pasado ya por la etapa 2, entonces, bueno, esto lo lee porque la memoria esta es externa, ¿vale? Está en dbmem. Si hubiésemos querido que fuese interna, aquí en lugar de una FC tendríamos que haber creado una FB y entonces podríamos haber memorizado aquí en estáticas en las etapas. Pero bueno, lo he decidido hacer así porque de la otra forma es como lo hago normalmente y se les he enseñado. Bueno, si está el botón verde, le añadirá un 1, porque es por 1 en la etapa 2, en la etapa 4 es por 5 y en la etapa 6 es por 10. Entonces, en por 1 le va a sumar un 1 a lo que tenga en la receta en el tanque rojo, ¿vale? Con el botón rojo activo. Y recordemos que aquí ha entrado con el botón rojo activo o con el botón verde activo o con el botón azul activo. Entonces se lo va a sumar al tanque en rojo, la receta de rojo, en verde o en azul. Y va a poner que está hecho para solo pasar una vez por aquí. En la etapa 4 va a hacer lo mismo, pero sumándole 5. Y en la etapa 6 lo mismo sumándole 10. Y ahora, en la etapa 7, lo que hace es dar fin de función de la fórmula.
con lo cual pues ya está. Después bueno, con esto ya vamos a ver cómo funciona con el Machine Simulator. Este lo tengo ejecutándose, el TIA Portal. Vamos a ver el Machine Simulator. Bien, el Machine Simulator, lo primero que tengo que hacer es abrir el driver, comunicarme con él, vale, y ya lo tengo conectado, vale. Entonces, bueno, en primer lugar, si hago algo aquí no me va a hacer nada. Bueno, vamos a visualizar las entradas y salidas, porque si pulso fórmulas, vale, como esto lo estoy haciendo sin ninguna condición, lo estoy haciendo en el Machine Simulator sin ninguna condición, si hay tensión, si no hay tensión, nada, pues entonces me lo recoge. Las funciones estas las tenemos en el vídeo anterior. Con no fórmula las quita, y esto lo hace todo el Machine Simulator, ¿vale? Ahora con rojo, verde o azul, pues cada vez que se pulsa pueden mirar el vídeo anterior, lo tengo programado en el vídeo anterior, pues cada vez que se pulsa me aparece la entrada digital correspondiente, ¿vale? Bien, entonces esto está en reposo, esto está esperando mezcla preparada en marcha. Estas dos no las vamos a tocar hoy para nada. Este sí, está sin tensión, esperando rearme. Si le pulso Z, además dice en emergencia activa, vale, ya está rearmado, ahora está parado. Ahora ya, si hago lo que sea en la receta, pues por ejemplo, si le pongo por 1, cada vez que le sume rojo, cada vez que le pulse rojo, me va a sumar un tanto por ciento en el rojo. Aquí, si le pulso verde, lo mismo, y si le pulso azul, lo mismo. Si le pongo el por 5, ahora le va a sumar el por 1, que ya lo tengo, que en el input 11, y el por 5, que lo tengo, le va a sumar 6. Entonces 6 y 3, 9 en el rojo. 6 y 2, 8 en el verde. 8 y 6, 14. Y en el azul, 6 y 1, 7. Y si le sumo 10, con los tres activos, serán 1 y 5, 6, y 10, 16. 16 y 9, 25. 16 y 14, 30. Bueno, vale. Ahora quito no fórmula. Si le pongo un 10, por ejemplo, pues con el rojo me va a ir añadiendo de 10 en 10. Con el verde lo mismo. 40, 50 con el azul, 17, 27, lo que sea. Si elimino receta, elimino los tantos por ciento. Eliminando receta, he eliminado los tantos por ciento, que esto lo hace el PLC, como recordamos. Y como tengo el fórmula por 10, porque lo tengo en la input 13, recordemos, input 11 es fórmula por 1, input 12 fórmula por 5, input 13 fórmula por 10. Entonces, por ejemplo, pues podemos hacer una receta: 10, 20, 30, 40, 50, aquí 40 y aquí. Y esto ya sería la suma al 100%. Bueno, con esto yo creo que tenemos bastante con este tutorial. Si le digo no fórmula, se me va a quitar la input 13, y si le digo eliminar receta, se me va a quitar los tantos por ciento, ¿vale? Con lo cual, ahora si le pulso aquí no me va a hacer nada, porque no tengo ni la input 11, ni la 12, ni la 13 activa, ¿vale? Aquí me va a venir, aquí va a sumar de 15 en 15, y aquí de 16 en 16. Bueno, las combinaciones que haga entre ellas, ¿vale? Es una forma de hacer recetas. Machine Simulator nos ofrece la posibilidad de dar toda esta información y de utilizar los botones y tal, y además pues toda esta mensajería, con lo cual podemos estar, porque aquí en parado también podría ponerle
el número de etapas si quiero, o sea, bueno, se puede hacer un poco lo que el pensamiento te lleve, ¿no? Bueno, aquí también con esto es emergencia activa, que aunque le pulse, aquí no va a hacer nada, se lo tengo que quitar otra vez, ¿vale? Entonces, vamos, que veamos que es lo mismo una seta que otra, ya lo hemos visto en el programa también, pero bueno, nos faltaba probarlo. Y bueno, pues yo creo que ha llegado ya el final del tutorial, ya lo estamos alargando demasiado. Pues nada, muchas gracias, espero que sigan sorprendiéndoles Machine Simulator lo mismo que me sorprende a mí, la verdad es que me sorprende y espero vernos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.